En el versículo 9 nos habla de los hacedores de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Ahora, esta palabra, por regla general, tiene una forma de ser enfrentada por la gente común y no enterada y lamentablemente muy desinformada y a veces mal informada. Tiende a malinterpretarse y a llevarse a extremos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el texto está indicando. Primero que nada, creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber de cara a este punto es lo que significa la palabra shalom en hebreo. La palabra shalom en el hebreo es la palabra que nosotros utilizamos para referir paz. Paz. Pero la paz que transmite el término hebraico no es la paz que concebimos cuando nos encontramos en estados de absoluto bienestar y donde no hay nada a nuestro alrededor que pueda perturbarnos y todo está funcionando exactamente como yo quiero que funcione y no hay una sola cosa entre las que están ocurriendo a mi alrededor que me dé un mínimo dolor de cabeza. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El término shalom, el término paz en el hebreo, indica tener una paz en medio de cualquier crisis, poderte sostener con pasividad, con tranquilidad, tener bienestar a pesar de todos los problemas que tú puedas tener en el momento, a pesar de todos los problemas que puedas estarle haciendo cara en un momento de la vida, a pesar de todas las dificultades, te están persiguiendo, te están vituperando, despotrican de ti, a pesar de todo eso tú tienes paz. Y eso es lo que indica el término, tener paz. No es la ausencia de problemas, es que los problemas están, todos los problemas están, pero pese a que están los problemas, yo tengo un corazón en paz porque estoy confiado y descansado siempre en el Señor. Eso es lo que indica el término acá. Ahora, otro tema, cuando hablamos de los pacificadores y otras cosas que hay que recalcar que también tiende a malinterpretarse en este aspecto, es la palabra pacificador. Aquí dice que los bienaventurados son los pacificadores, ¿verdad? Y creemos que la palabra pacificador tiene que ver con una persona que, puesto que quiere tener paz, no busca inmiscuirse en ningún tipo de situación que pueda robarle esa paz. Entonces puede dejar que situaciones que no están contribuyendo para el bien de nada puedan estar pasando frente a sus narices, de las cuales tiene competencia para actuar, y no actúa o no se mete en el asunto, o no habla, o no dice lo que tiene que decir simplemente por mantener la paz. Eso no es lo que el texto está diciendo. Muchas veces la mejor forma de tener paz es incluso hacer la guerra. ¿Está viendo esto? No, parece una ironía, una contradicción. Pero a veces, muchas veces, la mejor manera de tener paz es hacer la guerra. ¿En qué sentido? Porque lógicamente esto tiene que contextualizarse. Si lo dejo así, ustedes se llevarán una imagen de repente, primero muy abstracta y segundo, le va a dar para interpretar cualquier tipo de cosa y a lo mejor no llega a lo que realmente se está diciendo acá en el texto. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que usted está en un conflicto. Imagínense, no sé, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en la familia. Hay un problema serio. Un problema que además puede afectarle a usted, puesto que está muy cerca de usted y que quienes lo están generando son personas que seguramente son muy cercanas a usted, como puede ser un familiar. ¿Cómo puede ser un familiar? Hasta que usted no le declare la guerra a lo que está impidiendo que la paz y la armonía gobierne en esa relación, en esa situación, no va a haber paz. Estamos viendo. Hasta que usted no le declare la guerra a eso. ¿Y qué significa declararle la guerra? Declararle la guerra es que yo debo actuar en consecuencia y debo dar los consejos, las razones, los criterios
que permitirán que la paz se formule y no quedarme callado sencillamente por no quererme inmiscuir en el problema. Porque cuando usted se queda callado, acuérdese que el que calla ante el opresor está del lado del opresor. Cuando usted ve un país en las Naciones Unidas que ante un conflicto bélico, sea donde sea en la parte del mundo que sea, no dan un voto ni a favor ni en contra, sino que vetan, el que está vetando está a favor del opresor. El que se abstiene a dar su opinión está a favor del invasor. Esto es una imagen clara, hermano. Cuando usted está, por ponerlo en otro caso, que pudiera ser para nosotros de repente un poco más experimental, porque en alguna medida nosotros hemos experimentado esto. Cuando una persona, llámese tío, madre, padre o abuelo, alcahuetea las groserías de su sobrino, de su hermano, de su hijo o de su nieto, se está haciendo parte de la sinvergüenzura de lo que aquella persona está haciendo. Porque no le dice nada, no lo corrige. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? ¿Se acuerdan con Elí? El caso de Elí. El tipo no era el que estaba haciendo el desastre, eran los hijos los que estaban haciendo el desastre. Pero ¿sobre quién corrió la sangre de la cabeza? ¿Sobre qué cabeza corrió la sangre? En última instancia, ¿sobre cuál cabeza corrió la sangre? En última instancia, corrió sobre la de los hijos también, porque ellos tenían que pagar por lo que estaban haciendo. Pero ¿por cuál otra cabeza corrió la sangre? Por la de Elí. Porque Elí se estaba haciendo un alcahueta de las marramucias que sus hijos estaban haciendo. Y entonces aquí tenemos el perfecto ejemplo. Él, por tratar de mantener paz y armonía con sus hijos, no los enfrentó, no le declaró la guerra a la situación que estaban viviendo para poderla enfrentar de forma que pudiera resolver el asunto, sino que se quedó callado para no entrar en conflicto, porque ser un pacificador es quedarse callado, tragarse las injusticias de los demás, porque yo no quiero entrar en un conflicto con nadie. Pues entonces usted es un cobarde. Eso no es ser un pacificador. Pacificador es el que aboga por la justicia, el que aboga por la paz, hablando y diciendo lo que tenga que decir, le guste a quien le guste. Y siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo con lo que usted diga. Y eso es algo que usted tiene que tener ya sembrado en la cabeza. Siempre va a haber gente que va a tener problemas con lo que usted diga, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y siempre se nos van a levantar gente que nos va a adversar. Siempre vamos a tener enemigos, por doquier vamos a tener enemigos. Y más aún cuando somos promotores de la justicia, porque el mundo es un mundo injusto. Y cuando tú te conviertes en un promotor de la justicia te va a hacer pagar tarde o temprano también. Pero la misma justicia también te va a dar frutos de bendición y te van a llamar bienaventurado, porque para eso también hay una bienaventuranza para los que son justos. Eso sería una segunda cosa de ver. De tal forma, hermano, que todos nosotros tenemos que buscar y abogar por la paz. Debemos abogar por nuestra paz. Debemos abogar por la paz en nuestra relación con Dios. Y debemos abogar por la paz con el prójimo. Pero creo que aquí es fundamental, y esto es lo que yo puedo entender en este asunto. Usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir a continuación. Pero yo creo que para poder tener paz con el prójimo e incluso con el mismo Dios, usted tiene que estar en paz primeramente con usted mismo. Yo debo estar en paz conmigo mismo. Porque si yo no estoy en paz conmigo mismo, y la única forma de estar en paz con usted mismo es que usted sepa que está haciendo lo que debe hacer, usted no podrá ser promotor de paz en ninguna de las relaciones que usted establezca con absolutamente nadie. Y va a tener siempre problemas a donde quiera que usted vaya. Porque es una persona que tiene serios problemas. Porque somos personas que tenemos serios problemas. Entonces tenemos que resolver los conflictos que tengamos. ¿Cómo podemos tener paz? Filipenses 4 nos da una respuesta que creo yo que nos va a ayudar a poder diagramar de una forma bastante bien esto. Miren lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿en quién? En el vecino problemático, en mi madre o en mi padre, en mi abuelo. No, en Cristo Jesús, el supremo pacificador. Y fíjense que Cristo es un ejemplo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo se las da. Y el saludo de Cristo era paz a vosotros, hermanos. Sin embargo, vemos a un Cristo, y aquí es donde la gente que no sabe y no conoce el contexto de la Biblia, lo que está en el trasfondo, lo que está en el background de las palabras que leemos en castellano, que creemos que la Biblia es leer las palabras que están ahí en castellano y nada más. Cuando la gente no conoce el background, el trasfondo de estos términos tan importantes y sustanciales dentro de nuestra fe, vamos a errar. Y es donde entonces podemos ver a gente emitiendo juicios como, por ejemplo, ¿cómo puede Cristo llamarse ser un pacificador? Cuando agarró y volteó las mesas de los cambistas, cuando les dijo hijo del diablo a los fariseos, cuando les dijo generación de víboras, cuando les dijo hipócritas. ¿Están viendo? Él les declaró abiertamente la guerra a los fariseos y a todos los falsos religiosos de su tiempo. Y sin embargo, ¿quién puede negar que Cristo ha sido el ser más pacífico y manso que ha existido en la faz del universo? Pero Él tuvo que declararle la guerra al pecado, Él tuvo que declararle la guerra a la hipocresía, Él tuvo que declararle la guerra a la falsa religión y a todos aquellos engañadores de oficio, porque si Él no lo hacía, Él se estaba haciendo partícipe de todas las marramucias que los fariseos estaban haciendo. Estamos viendo. Es tremendo esto, hermanos. Entonces, un aporte significativo que la Biblia nos da es lo que Filipenses dice, lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses: no se afanen, hagan conocer todas sus necesidades delante del Dios Todopoderoso, muéstrenle a Dios, díganle a Dios cuáles son las cosas que necesitan, sus problemas, cuéntenselos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama. Nadie le ama más que su Señor. Nadie tiene mayor interés que Él de que usted crezca, de que usted avance, de que usted sea exitoso. Absolutamente nadie. Y eso es una de las formas de nosotros tener paz. Una pregunta que es ineludible aquí es: ¿por qué debemos ser personas pacíficas como cristianos? ¿Por qué debemos ser pacificadores? Creo que la respuesta la tenemos nuevamente en el apóstol Pablo, Tesalonicenses 3:16, que dice de la siguiente forma: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahí tenemos la razón por la que tenemos que ser pacíficos. El mismo Señor de paz. Aquí está la clave. ¿Por qué debemos ser pacificadores? Porque al que hemos llamado, a quien hemos sido llamados a replicar, es un ser de paz. Y si yo he sido llamado a replicar a Dios, Padre, a Cristo, y ellos son seres de perfecta paz, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Porque si yo hago lo contrario a lo que es su naturaleza, entonces en ese punto yo estoy siendo un enemigo de Dios. A lo mejor suena exagerado decirlo de esta forma. Quizás suene muy exagerado. Pero en ese punto yo no tengo coinonía, no tengo armonía, no tengo relación con Dios. Si yo en vez de ser una persona pacífica ando prendiendo vaineros todo el tiempo, hermano, en ese punto tengo problemas con el Señor. En ese punto tengo problemas, sin duda alguna. Y es un poco la pregunta que haría Josh McDowell. Josh McDowell, llevando el tema de los mandamientos más allá de lo que nosotros vislumbramos en la superficie, él se pregunta y dice: no es suficiente que nosotros le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos y que una vez que ellos nos pregunten, pero ¿por qué yo debo no ser, por ejemplo, un ladrón?
o por qué yo debo no ser, por ejemplo, un adúltero, o por qué yo debo no ser un idólatra. La respuesta más inteligente no es la de decirles, porque la Biblia lo dice. Tenemos que ir más allá. No podemos ser tan simplistas. Y lo que Josh McDowell en este caso recomienda, y es el punto en el que él hace descansar su tesis, es lo siguiente. Él dice que la razón por la que nosotros debemos no ser adúlteros, no ser mentirosos, no ser ladrones, no ser egoístas, no ser idólatras, es porque en su naturaleza no existen ninguno de esos problemas. Es porque ni Dios es ladrón, ni Dios es mentiroso, ni Dios es adúltero. Bueno, hay un mandamiento que tampoco puede serlo, ¿no? Él no puede honrar a su padre y a su madre porque no tiene padre y madre, ¿no? Pero si los tuviera, sin duda alguna, bueno, si los tuviera, para empezar, no fuera Dios, pero si los tuviera, seguramente los honrara perfectamente. Así son las cosas. ¿Por qué debes hacer esto y aquello? ¿Por qué debemos ser unos pacificadores? Simplemente porque la Biblia lo dice. No, tienes que dar razones de mayor peso. Debes ser un pacificador porque Dios es un ser de paz. Porque en su naturaleza está la impronta tatuada de la paz dentro de su gloriosa naturaleza. Y esa es la razón por la que nosotros debemos ser pacificadores. Otro dato que podemos ver para ser un pacificador es lo que dice 1 Pedro 3, 10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire qué importante es para mantener la paz el asunto de mantener la lengua domada. Uno de los más grandes problemas de no solamente la cristiandad, del mundo, porque es que la mayor parte de los problemas que nosotros nos los buscamos más que por lo que hacemos con las manos y con los pies, es por lo que sale de nuestra boca. Y por eso es que dicen que las palabras tienen poder. Pero ¿cuál es el poder que tienen las palabras? La que predica el evangelio neopentecostal, la de que yo declaro y porque declaro y mis palabras tienen poder se cumple lo que yo declaro. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es una forma de descontextualizar por completo lo que las Sagradas Escrituras enseñan al respecto. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo, lo que salga de tu boca tiene el poder para crear adversidad o para crear amistad. Lo que salga de tu boca tiene poder para crear buenas o malas relaciones, porque de lo que digas dependerá lo que tú vas a tener en tu interacción diaria. Además dice, de toda palabra profana, de toda palabra vana que salga de tu boca vas a entregar cuentas el día del juicio. Entonces, si hay un miembro con el cual más seriamente nosotros tenemos que trabajar en la vida, es con la lengua. Porque acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que por nuestra boca sale es simplemente un reflejo y una forma simple, es como una especie de, vamos a ponerlo así en términos para ilustrarlo, como las enfermedades. Las enfermedades se logran detectar porque hay sintomatología. La sintomatología son el anuncio de que hay un problema serio en el cuerpo. Lo mismo cuando el síntoma de que hay un corazón enfermo es lo que vemos que la gente saca de su boca. Si lo que sale de mi boca todo el tiempo son maldiciones y cuestiones y odio y rechazo y mentira y todo tipo de banalidades y porquerías, sencillamente con ello estamos poniendo en evidencia que tenemos un corazón enfermo y en el cual necesitamos con urgencia trabajar, hermanos. Necesitamos con urgencia trabajar en ese problema. ¿Y cuál es la conclusión de esta bienaventuranza? Lo que dice esta bienaventuranza es que quienes practican la paz serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, saber diferenciar entre ser llamados hijos de Dios y ser hijo de Dios. No es que el que hace la paz, solamente los que hacen la perfecta paz son los hijos de Dios, porque hay muchos hermanos que son hermanos en verdad, pero no son gente que precisamente sepa manejarse en las condiciones más pacíficas posibles.
Aquí que lo que dice es que serán llamados. Y esto lo que está queriendo decir es que las personas que actúan de esa forma serán reconocidos por los demás como hijos de Dios. Los lograrán reconocer incluso los que no tienen un mínimo de conocimiento de la Biblia. Pero podrán ver la diferencia. Caramba, este tipo, mira, la gente lo quiere atracar, lo quiere matar, le quiere hacer todo tipo de vejaciones y todo tipo de desdenes. Y siempre responde de una manera tan pacífica, tan amorosa, busca, eso sí, no es alguien que se queda callado, encara la situación, dice lo que tiene que decir, pero usted ve siempre con paz, con amor, nunca buscando prender el mechero ni hacer ningún tipo de cosa. Esa gente, dice la palabra, serán reconocidas aún por el mundo como hijos de Dios. Distinto a un cristiano, porque algunos los ven de esa forma, pero otros los acusan totalmente lo contrario. Ese tipo y que evangélico. Muchachos, para que lo vieras todas las maldiciones que está diciendo allá en la esquina, porque el vecino no se le tiró media gota de agua para su casa. Y agarró y se saltó el bajareque y le agarró a golpes al tipo, y esa fue la forma él de resolver y de hacerle saber que eso no lo tiene que hacer más. Si ese es evangélico, imagínense cómo serán los hijos del diablo, muchachos. Sí, ríase, no importa. Esto se puede editar, o ni mejor ni se edita, ¿para qué? Aquí tampoco podemos ser tan tensos, ¿no? Que la gente se ríe un poco también de vez en cuando, no tiene nada de malo, ¿no? ¿Cómo quedaría la bienaventuranza? Miren cómo quedaría. Bienaventurados los que arrostran las dificultades. Arrostran las dificultades, es decir, los que las enfrentan con gallardía, con valor y hacen lo que tienen que hacer para abogar por la paz. Bienaventurados los que arrostran las dificultades, los que hacen frente a la maldad con el bien y establecen puentes de buenas relaciones con los hombres, porque serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios.